Y vamos con los géneros. Esto es una síntesis de lo que se ve en cada género. Entonces decimos en la presión, vemos la fuerza del impulso realizador, es decir, cada cosa que hago, la fuerza en cada cosa que hago. En el orden, la organización y la distribución de cada cosa que hago. La forma, el grado de adaptación social en cada cosa que hago. La continuidad, ahí se ve la constancia en las cosas que hago. En la dimensión vamos a ver la magnitud de las cosas que hago, cómo me manejo. Eso, bueno, por supuesto que vamos a ver muchas cosas más. Esto es un primer pantallazo, una pincelada, pero hay muchas más cosas para ver en cada una. Incluso son reforzantes de otras. En la inclinación vemos la capacidad para poner en marcha el impulso realizador en cada cosa que hago. En la dirección, la calidad, o sea, si estoy cansada, si no estoy cansada, si estoy enferma, lo que habíamos visto de la dirección, ¿no? Ascendente, descendente, esa calidad, ¿no? Hago las cosas bien a los saltos porque la letra salta también. La velocidad, prudencia o precipitación al realizar las cosas. Y vamos a los ejemplos gráficos, que es lo más importante. El tema de los márgenes. Vamos a ver en el género orden el subgénero disposición. Y ahí vamos a ver los márgenes. En el género distribución vamos a ver los espacios entre líneas, los espacios entre palabras, los espacios entre letras. Vamos a dar ejemplos, ¿no? Este caso de la izquierda, que tenemos un margen, bueno, los módulos, es importante que nos referenciemos así. Estos números que pues, perdón, números no, medidas, estas medidas que he puesto acá son en relación a la hoja 4. Si tuviéramos otro tamaño de hoja, los márgenes serían diferentes. ¿Por qué? En todos los libros van a encontrar porcentajes, 12%, 13%, 15, 16, etc. A mí no me gusta, me parece súper poco práctico y antipático. Así que yo he preferido directamente la hoja que usamos siempre, que es la 4, y ponerle la medida. Y empiecen, así hagan un circulito desde la derecha hacia arriba, de menor a mayor. 0,5 a 1 centímetro es el módulo, significa que eso sería normal, que esté bien, que está bien, del de la derecha. El margen de abajo, el inferior, de 1 a 1,5. El izquierdo de 2 a 3 y el superior de 2 a 3. Entonces, así como más fáciles para acordarse. En el caso de la izquierda tenemos un margen superior pequeño, pero en este caso este escrito estaba dirigido a alguien muy cercano. Entonces está bien, no hay problema. El problema es cuando no dejamos margen y estamos haciendo una carta que va dirigida a una persona que no conocemos, por ejemplo, el director de una escuela o algo por el estilo. Entonces tenemos que guardar la forma. Justamente en el margen superior se ve eso, el destinatario y la consideración que uno le tiene. Bueno, el margen izquierdo, acá en este caso, el ejemplo izquierdo, irregular, normal, irregular, normal el tamaño, con cierta tendencia pequeña. ¿Por qué? Porque oscila entre, a ver, ¿qué significa con cierta tendencia pequeña? Si decimos que es 2 a 3, significa que es menos de 2. Y hay veces que uno dice, y tiene 1,8. Y bueno, no vamos a decir que es pequeñísimo, sino se acerca a lo normal, ¿no? Entonces, normal con cierta tendencia pequeña. Vamos a ir jugando con esas cosas, lo vamos a ir viendo detalladamente en la formación. Lo importante acá es ver, por ejemplo, en este caso, que no tiene márgenes. Entonces ahí ya estamos en el horno, porque directamente el otro tiene algunas cositas, pero el de la derecha directamente no tiene. La ocupación total del papel simboliza la tendencia a no dejar lugar a la expresión de los demás. Es una persona invasiva. Entonces con eso ya tienen un dato de la persona. En el otro caso hay presencia de margen, entonces ya hay más consideración, ¿sí? Si es irregular, por ejemplo, en la izquierda, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. El margen izquierdo irregular, inestabilidad emocional.
Bueno, vamos con el género distribución, acá tenemos los módulos también. Fíjense acá cómo la distancia entre la primera línea y la segunda es grande, la distancia entre palabras es pequeña y la distancia entre letras es irregular. Lo más importante en la distancia entre letras no es saber fehacientemente cada tamaño, sino la regularidad o la irregularidad, porque ¿se acuerdan que habíamos visto en la palabra? Una letra es yo, la siguiente tú, la siguiente así, yo, tú, la relación, yo, tú. Entonces, si yo dejo, en este caso, como está hecho con la computadora, es toda la misma, el mismo tamaño entre letras, es el mismo espacio entre letras. Entonces significa que la persona se maneja de manera regular con las personas. Al ser irregular, como el caso que estamos viendo acá, significa que un día la persona, está re alegre, te saluda con un abrazo, con un beso. Al día siguiente no está de buen humor y te dice, te pone la mano, no quiere que la abraces, ni que la beses, ni nada. Y vos te quedás ahí que no sabes qué ha pasado. O al día siguiente ni siquiera te saluda. Y vos decís, ¿qué le pasa? Entonces, por eso es importante la regularidad más que el tamaño. Lo que sí, por supuesto, no hay que llegar a extremos del tamaño. Por ejemplo, este es un extremo, se llama letra adosada, porque está pegada una letra a otra. Esto es una E y esta es una ñ. Es una distancia entre letras inexistente. Se llama letra adosada. Eso, por ejemplo, está mal. Significa que es una persona súper invasiva. Imagínense ustedes que tienen una persona a 5 centímetros de su nariz, así, hagan el ejercicio con la mano y traten de mirarla, se le cruzan los ojos, ¿verdad? Entonces se dice, hay miopía del otro, no lo estás viendo como verdaderamente es. Y aparte lo estás invadiendo, porque imagínate que alguien se te ponga a 5 centímetros de tu nariz, qué horror, una incomodidad. Bueno, así es esta persona con el resto de personas, invade y se deja invadir. Entonces, si ese rasgo está presente en muchas partes del escrito, es importante. Siempre va a ser importante eso, primero la presencia y después la frecuencia. Otra cosa que vamos a ver también en el género orden es los espacios en blanco dentro de la masa escritural, que ya lo venimos viendo acá en la distribución. Espacios entre líneas, palabras y letras, también vamos a ver esto. Lo que está marcado, que se llama chimenea. Los espacios en blanco que se van formando como caminitos o chimeneas entre varios renglones. Tiene que ser como mínimo 3 para que sea una chimenea. Y lo que significa es angustia. Cuando estas chimeneas aparecen en la izquierda, angustia por el pasado, cosas que no se han resuelto y bueno, se tiene angustia por el pasado. Cuando aparecen en el centro, angustia por el presente. Y cuando aparecen en la derecha, angustia por el futuro. Por ejemplo, una persona que ha perdido su trabajo y está desesperado porque no sabe en qué va a trabajar o si lo van a llegar a contratar en algo porque ya es grande, tiene 50 años. Imagínense cómo van a tener chimeneas en la derecha y en el presente también, ¿no? En el centro y en la derecha. Incluso en esa persona le pueden llegar a aparecer estas bolsas que suelen aparecer en el margen derecho, que se dejan ese espacio como está marcado acá. Y eso ya es más grande todavía que la chimenea, entonces en vez de angustia vamos a decir marcada angustia, o sea, es más importante. Siguiendo con el género orden, también vamos a ver en este género la proporción de las letras. Y por supuesto hay módulos referenciales y se los mide como está acá, separados de la zona media. Y se toma como referencia el tamaño de la zona media. Entonces decimos, si esta letra tiene 3 milímetros, vamos a ver en los módulos cuánto tiene que tener para que esté proporcionada esta letra, cuántos milímetros tiene que tener la L, por ejemplo. Entonces nos fijamos acá que dice ampas y jambas de bucle, 1,5 a 2 veces la altura del cuerpo medio del escrito, sin incluir el cuerpo de la letra. Entonces, si yo tengo 3 milímetros de altura de la zona media, entonces esta va a estar proporcionado si tiene una vez y media, que sería 4,5, o 2 veces serían 6 milímetros. Bueno, acá como proporción
Voy a agrandar esto. Miren lo que es. Es una directora. Que yo me imagino que para llegar a ser directora primero tenés que ser maestra. Pobre los alumnos. Miren lo que es esto. Es una letra desproporcionada. Miren lo que es las P, las D, la G. Incluso lo que me llama la atención es que la palabra que, o sea, la Q, la hace como G. Fíjense en antepenúltimo renglón que dice enero-febrero, ya que no fue acreditado. Ya que esa Q es como una G. Bueno, acá muy rico para analizar un montón de cosas que lo vamos a ir viendo durante el diplomado. Pasemos ahora al género forma. Esta es una letra angulosa, la voy a agrandar también, es una escritura de un violador. Por eso me la he traído porque me parece súper interesante. La forma, miren lo que son los ángulos, todo ángulo, madre mía, miren lo que es esto, puro ángulos. También tiene algo muy característico, la letra de la sexualidad por excelencia, donde se la puede ver completa, es en la letra G de la letra cursiva. En la letra de molde, no, porque ahí no la podemos analizar. Esa es una de las cosas que no podemos hacer con la letra de molde, analizar esta letra G. Entonces, ¿qué les recomiendo yo siempre? Que después que les pidan que haga todo lo que tienen que hacer, que ya les he puesto ahí que se analiza, le pidan, me regalarías 4 líneas, aparte en otra hoja, con letra cursiva, aunque no sea la tuya, y ustedes le van a dictar la frase y ahí van a escribir la letra G muchas veces. El gato del tejado de mi vecino que se llama Jorge, no sé, para tener muchas zonas de inferior, ¿no? Porque se ve también en la Y, en la J, pero, y en la F, la parte de abajo, pero completa es la G, porque también tiene la parte de la emoción por el óvulo. Entonces es lo más rico. Bueno, en este caso, fíjense, está escrito con pluma y tiene mucho más presionada la parte de la G de abajo. Eso significa que es agresivo, es violento. Es lo que se llama masa. Cuando se aprieta mucho con la pluma, se abre la pluma y sale mucha más tinta. Cuando se aprieta mucho con el bolígrafo, la viromen, el bolígrafo, se aparece un surco por detrás de la hoja. Nosotros pasamos la yema de los dedos por debajo de la hoja y percibimos un surco muy fuerte. Hay un surco que es liviano y es lindo, es saludable, es muy positivo. Pero está el otro surco que es muy fuerte y uno dice, wow, la violencia que tiene esta persona. Entonces, lamentablemente, con bolígrafo nos sacan una fotocopia, nos sacan una foto y nos mandan y no podemos ver la presión. Así que le vamos a tener que pedir una vez que nos envíe el escrito, después que nos haya enviado, le vamos a pedir a la persona. ¿Podrías pasar la yema de los dedos por debajo y decirme qué tan presionado está? Nunca preguntarle antes, nunca decirle antes, porque si no va a estar sugestionado y no va a saber si escribe fuerte o escribe suave. ¿Qué será mejor? Entonces no hay que darle dudas de nada. Una vez que termine, recién le empezamos a hacer preguntas. Si queremos ver la secuencia de la firma, le pedimos, si no es mucha molestia, que nos haga un videíto de cómo ha sido la secuencia con el dedo o que nos diga, empiezo por acá, termino por acá o algo así, pero nunca le pidan antes. Bueno, en este caso, entonces en la G, ahí en la parte inferior hay violencia y encima la violencia se dirige hacia la derecha. Así que en la derecha están los demás. Y bueno, es un violador que en ese momento, cuando he escrito esto, ya estaba preso. Por eso tenemos esta escritura. Aparte, se chocan unos renglones con otros. Decimos que hay invasión de zona. Esa invasión de zona, cuando se mete en la zona que no debe, miren lo que es acá, que ya está chocando prácticamente. A ver, acá ya chocan en el penúltimo renglón, donde dice algo, choca con vulgar o buscás, no sé qué dice. Pero de todos modos, en los demás están muy próximos. Por ejemplo, donde dice, a ver acá, dice vieja y yuta. Ahí está muy cerquita. O yuta y abajo no sé qué dice. Controlado, creo, también está muy cerca.
Ahí hay invasión de zona, todo eso es invasión de zona. Peor todavía cuando choca. Entonces decimos que la persona tiene confusión mental. Dicho de salón sería, no tiene buen criterio. Y bueno, miren la masa acá cuando firma el subrayado como tiene muchísima tinta. Muy interesante, ¿no? Bueno, da para hablar más y para que les cuente más cosas, pero no nos podemos detener para que veamos un pantallazo de todo lo demás. Y miren la diferencia acá en la letra curva. Entonces, lo que habíamos visto de los nenes, ¿cuál era más agresivo? Bueno, ahí donde dice letra curva, que es caligráfica, es de una maestra y que realmente es muy buena. Yo la conozco, le tomé yo la muestra. Sería, digamos, las alegrías del hogar. Y en el otro caso serían las coronas de Cristo, ¿no? Con espinas, la angulosa, el otro nene. Y acá tenemos otra forma muy particular que es la cuadrada. Hay letras cuadradas virtuosas y hay letras cuadradas que no son virtuosas. Miren acá, esta es una que no es virtuosa, tiene muchas cosas y fíjense la chimenea que se forma ahí, impresionante, ¿no? Donde dice que, señores, finalizo, uno, llamado, comisión, cual, hasta ahí llega todo, poderosa chimenea. En este caso, bueno, tiene los óvalos como abollados, deformados. Y hay curvas donde no debieran, como por ejemplo en las letras T y en la parte del AMPA, que sería el palo vertical. Y eso nos está hablando de inseguridad. Si las formas angulosas dan de entrada la impresión de dureza, litigio, imposición, dominio o incluso dificultad de adaptación, las formas cuadradas sirven de ropaje aparente de seriedad, educación, gravedad y corrección, que pueden ser máscara de ambición, intolerancia, desapego, de sentimiento y necesidad de distinguirse y sobresalir. En general, la letra de molde mayúscula y la letra de molde decimos que hay disimulo, se está en pose, no quiere mostrarse realmente como es. Pero por supuesto hay letras de molde y letras de molde, así que vamos a ir viendo cada una. A veces, bueno, es tan humano y eso de que vivimos en sociedad, el no querer mostrarnos realmente totalmente como somos. Pero hay veces que no, ya hay mucha deshonestidad. Entonces, bueno, habrá que ver el caso. Vamos con el género dimensión. Lo que vamos a medir en el género dimensión es la dimensión de la zona media. Y se va a medir, como está acá marcado, respetando la inclinación que tenga. Por supuesto, lo vamos a medir con una reglita común y corriente. Acá tenemos los módulos. Y como siempre, los extremos no son buenos. Acá dice muy pequeña y muy grande. Y es muy gracioso cómo lo uno y lo otro significan lo mismo. ¿Por qué? Nada más que la gente lo manifiesta de manera diferente. Tanto la letra muy pequeña como la muy grande, no estamos hablando ni de la pequeña ni de la grande, sino de la muy pequeña y la muy grande. Complejo de inferioridad. La letra muy pequeña, o sea, la persona que tiene esa letra la manifiesta, que pasa desapercibida, que no la miren, si puede meterse, hacerse chiquitita, tomar chiquitolina como el Chapulín Colorado y meterse en el bolsillito de alguien y así traspasar la vida, sería genial. Mucha timidez y todo eso. Pero en el caso de la letra muy grande, es muy teatrero, muy, ¿cómo se dice? Aparentador, muy exteriorizador, llama mucho la atención porque tiene una terrible necesidad de que lo miren porque tiene un complejo de inferioridad. Entonces los dos significan lo mismo, pero se manifiestan de manera diferente. De ahí la letra pequeña, normal a mediana y grande, tienen la pequeña y la grande tienen sus muchas virtudes y por supuesto lo ideal sería la normal, que es 2,5 a 3,5 milímetros de altura. O sea, esto que está acá dice 4M, bueno, la M se refiere a milímetros, ¿no? 3 milímetros, lo que corresponda, ¿no? Que, bueno, es ejemplo de medición nada más.
Pero esa parte, lo ideal es que sea 2,5 a 3,5. Y bueno, la letra pequeña puede ser de un científico. No siempre la letra pequeña va a significar que haya autoestima baja. Puede ser un científico y que tenga una autoestima elevada, nada más que por su personalidad la tiene pequeña, porque las letras pequeñas son de la especialización, de profundizar y de ser muy minucioso, muy enfocado en algo en particular. Entonces, por ejemplo, no tiene una mirada de un panorama amplio, como tiene la letra grande, que mira más el panorama que los detalles. Puede dejar pasar algunos detalles que ni los perciba, pero ve todo el panorama. Entonces, ahí vamos viendo las diferencias. Bueno, esto de la dimensión en la altura del grafismo, de la zona media, se proyecta el nivel de autoestima, entre otras cosas, y en el ancho vemos la expansión hacia los demás. Y como les decía, tienen sus virtudes unas y otras. Después, bueno, el género continuidad, que acá lo que vamos a ver, los subgéneros es la cohesión, la regularidad y la variabilidad. La variabilidad es cómo va variando nuestra letra, nuestra firma a lo largo de los años. Que eso lo vamos a ver en la firma, por ejemplo, de Napoleón y de otros más. La regularidad acá también es un subgénero que lo vamos a estudiar medio al final, porque tenemos que ver la regularidad en todos los géneros. Después la cohesión, que sería la unión entre las letras, qué tanto unimos y qué tanto desunimos. Que eso lo conté hace rato cuando yo decía agrupada, que era el módulo de referencia, que es lo ideal. Cuando se agrupan las letras, se unen de a 2, 3, 4. Incluso a veces la gente lo hace por sílabas, ¿no? Pero no siempre, no es obligación. Y la muy ligada, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, lamentablemente, le escribe toda la palabra y al final, cuando ya terminó de escribir lamentablemente, recién levanta la lapicera y hace la barra de las 2T. O levanta la lapicera recién cuando pone el punto o el acento. Eso sería muy ligada. Una persona muy atolondrada, que hace y no piensa. La ligada sí ya tiene muchas más virtudes. Por supuesto que tienen virtudes, pero las dos, pero no tiene más virtudes la ligada que la muy ligada. Porque acá sí corta cuando pone un punto, que son los cortes lógicos, para poner una barra de la T, un acento, etc. Y después tenemos la desligada, que es peor que la muy desligada. Acá en este caso la muy desligada corta después de cada letra, levanta la lapicera después de cada letra, terrible. En cambio la desligada, fíjense que acá dice que y está unida. Entonces hay, digamos, algunas cosas que están unidas. O él, acá. Entonces no es tan terrible. Después tenemos el género inclinación de la letra. Así es como la van a medir con el transportador o semicírculo. Eso es otra cosa que van a necesitar. Y si no, yo les voy a explicar una manera de verlo fácilmente usando, digamos, la circunferencia. Sabemos que la circunferencia, la mitad es 180. Y tenemos en la mitad de esa mitad, o sea, el cuarto, 90 a la derecha y 90 a la izquierda. Con esas referencias ya podemos avanzar y decir, está hacia la derecha o hacia la izquierda la letra, y los 90 grados son súper fáciles de ubicar, por supuesto, y la mitad de esos 90 grados, los 45. Entonces vamos a ir viendo, es un poquito más de 45, es un poquito menos, si es que no tienen el transportador o semicírculo para medir o les cuesta medir. Y acá vamos a ver justamente esto de la mímica que veíamos, ¿no? De las escuelas, cómo una persona escribe hacia la izquierda. Acá tenemos el extremo y que es la caída a la izquierda. Después tenemos la invertida moderada, que sería la izquierda moderada. La palabra sinistrógira significa izquierda. Lo expongo así para que sepan cuando vean otros libros de grafología que se dice así y ustedes digan, ¿y esto qué es? Si yo les enseño, es una letra hacia la izquierda moderadamente y después ustedes van y ven invertida o sinistrógira y van a decir, ¿y esto qué es? No me han enseñado esto.
para que sepan simplemente, pero en el curso lo podemos nombrar como que está a la izquierda poco, mucho, listo, que se entienda. Entonces ahí tenemos la oscilación de los grados, ¿no? Igual que la vertical. A partir de los 90 grados entra en juego el control, la represión de impulsos. Y cuando nos vamos más hacia la izquierda, más control y represión de impulsos. Cuando estamos ahí caída a la izquierda, represión total. Una persona que no hace nada, que ya está en la inacción total. Acá tenemos hacia la derecha, la moderada hacia la derecha, que es lo ideal, entre 85 grados y 60 grados. Vemos la afectuosidad, una persona que le gusta demostrar o no la afectuosidad, dar un abrazo, una palmada. Las personas que, por ejemplo, las de la izquierda, cuando le presentan a alguien, trata de alejarse, ni siquiera dar la mano. En cambio, la que está inclinada a la derecha es una persona que sí va a estirar la mano, incluso capaz que te da un abrazo. Esas cosas se ven muy clarito. Yo cuando le vi la letra, la directora del materno, que todo el mundo la besaba, y yo cuando le he visto la letra, un día que la estaba esperando a mi hija, me siento ahí a esperarla y veo la letra y digo, no le gusta a esta chica que le demos abrazos ni besos. Desde ese día dejé de hacerlo, fascinada ella conmigo. Le digo a la secretaria, no le gustan los besos a Analía, ¿no? Y me dice, ay, ¿cómo sabes? Le digo, soy adivina. ¿Cómo sabes? Porque le he visto la letra. Bueno, a ella le conté que soy grafóloga, qué sé yo, y bueno. Y la letra suya decía que no le gustan mucho los besos y los abrazos. Así que bueno, una de las cosas que vemos es eso, ¿no? Entonces cuando te presentan a alguien que te cae bien y te inclinas hacia la derecha, te inclinas a darle un beso o a darle la mano. En cambio, cuando te presentan a alguien que de una te cae mal, te haces hacia atrás, hacia la izquierda. Te haces hacia atrás, ese sería el simbolismo. Te haces hacia atrás y no le querés ni dar la mano. Y bueno, cuando la letra está tumbada a la derecha, como la de Hitler, que tiene de las dos, tiene de la inclinada y de la tumbada. De esas dos tiene Hitler. Y bueno, ahí ya caemos en el fanatismo. Género dirección es de la dirección de la línea. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver la dirección de base primero, es lo más importante, horizontal, ascendente y descendente. Y después la dirección complementaria. Y ya les muestro cuál es. Acá vemos mucho esto de la constancia, de la calidad, ¿no? Del trabajo. Acá tenemos ascendente hasta 10 grados, descendente hasta 5 grados. Y después ya tenemos las exageraciones, muy ascendente, más de 10 grados, eso es la hiperactividad que yo les contaba, que esconde una depresión de fondo. Y después tenemos la dirección muy descendente. Si tiene la escritura muy descendente, así, y además está la firma a la izquierda, y la firma está descendente, y tiene un punto final que además desciende, mañana se suicida. Miren eso para verlo en los adolescentes, las maestras que están, las profesoras que van caminando entre medio de los alumnos mientras hablan, mientras dan la clase, o cuando reciben las carpetas para verles las carpetas, y ya pueden hacer una derivación si ven una cosa por el estilo. Es buenísimo, ¿no? Bueno, y la dirección complementaria serían la dirección cóncava, convexa, escalonada, ascendente, también hay escalonada descendente, dirección serpentina o sinuosa. ¿Se imagina esta persona cómo hace las cosas? Sube, baja. La calidad del trabajo no es buena. Trabajo me refiero a cualquier cosa que haga, desde lavar los platos en su casa o barrer a un trabajo, qué sé yo, de abogada, de arquitecto, de lo que sea, ¿no? Cualquier trabajo, cualquier cosa que haga, incluso hasta con la pareja, ¿no? La relación. O la relación con los amigos, también así, todo va a ser así, con esa calidad. Así que miren cómo vamos viendo la personalidad, ¿no? El género velocidad, acá con el caballo les he puesto el ejemplo, está buenísimo la comparación, porque por supuesto también se puede tomar el tiempo en que la persona escribe, pero ahí no medimos la calidad, solamente el tiempo. Lo ideal es medirlo con los trazos. De acuerdo a los trazos que haga, vamos a saber qué velocidad tiene. Hay una lista y decimos trazos, características que determinan un aumento de velocidad y una disminución de velocidad. Entonces ahí
lo van a poder ver bien clarito. Y bueno, tenemos el módulo de referencia. Lo ideal sería que esté normal o pausada. Y precipitada no se entiende nada. Llega al punto que no se entiende nada de tan precipitada que es. Y eso ya no es virtuoso, por supuesto, porque se tiene que producir la comunicación. Si no se produce la comunicación, la carta, la escritura, no tiene sentido. Bueno, rápida, pausada, lenta. No, algo que se ve en la velocidad es, ¿no?, qué tan la persona rápida es con el tema de los procesos intelectuales y qué tan lenta. No significa que la persona sea tonta, sino que se demora en llegar. Lo importante es que no hay que medir el coeficiente intelectual, sino la resolución de problemas. La calidad emocional, la inteligencia emocional y la inteligencia resolutiva. Eso es lo importante. ¿De qué te vale tener un ingeniero que sea medalla de oro y que después en la relación, en el día a día con el trabajo, la presión, que le digan, ¿para cuándo tengo que hacer este trabajo? Y te contestan, para ayer. Y se ponga tan nervioso que se enferma y falta una semana, no sirve. Entonces uno tiene que ver eso, la parte. Ahora el género presión, hay dos cosas que hemos dicho que íbamos a ver, bueno, tres en realidad. Una es las anomalías, que eso lo vamos a ver después, pero lo principal es la tensión, como si fuera un globo cuando uno infla. Cuando está rígida la tensión significa que hemos inflado de más, el globo está a punto de explotar. Bueno, así está el trazo, muy tenso. Después tenemos la tensión mediana normal, que es el módulo de referencia, cuando acabamos de inflar el globo y está normal, fantástico. Después tenemos la presión floja, cuando ya han pasado unos días y el globo empieza a desinflarse. Y la presión blanda, cuando ya pasó semanas. Entonces está muy desinflado, para que ustedes tengan una idea de cómo lo referenciamos. También se pueden usar los cables. ¿Vieron en la calle? Están los postes y los cables. Bueno, cuando los cables están bien tirantes sería una tensión rígida. Cuando está un poquito normal, digamos, que no se está por cortar de tan tenso, la tensión normal, y después ya empieza a aflojarse, ¿no es cierto? Y vemos cómo están caídos los cables. Y ahí decimos una presión floja. En esta tensión, digamos, por ejemplo, una parte donde se ve muy importante es en la barra de la T, la parte vertical, el AMPA. Cuando tiene una linda tensión, decimos que la persona es segura de sí misma. Cuando empezamos a ver curvas, no importa si son convexas o cóncavas, o sea, para la izquierda, para la derecha, para donde sea, no importa, está la curva, o está temblores. Entonces la persona, descartando por supuesto que se haya enfermedades, ¿no es cierto? Hablando de personalidad, es una persona insegura. En cambio, una tensión linda, una buena tensión, decimos, wow, me saco el sombrero delante de la tensión de esta letra, que significa que la persona está muy bien plantada, es muy segura de sí misma. Entonces, miren qué importante cómo vemos con la tensión. Después, bueno, y en el caso de la tensión floja, es amoralidad, por ejemplo. No hay voluntad moral para decir que no. Así que muy interesante. Después la profundidad, bueno, es cuánto apretamos la lapicera en el escribir, ¿no es cierto? Cuando apretamos poquito hay sensibilidad, cuando apretamos mucho hay sensualidad. Cuando apretamos de más hay violencia. Acá tenemos el caso, lo voy a agrandar, una letra de, era un guardia de seguridad privada. Miren cómo tiene sucio, decimos, sucio o empastado. Fíjense cómo hemos escrito como 10 personas con la misma lapicera para ver si era el problema de la lapicera. Y no, esta persona era la única que hacía así. Es la manera de agarrar la lapicera, la toma muy lejos de la punta y la acuesta a la lapicera y se genera una segunda línea que se llama invisible, entre comillas, porque deja un poquito de sociedad en realidad. Fíjense en la G de trabajar y en la G de tengo. Esa segunda línea que se hace, la voy a agrandar más para que se vea mejor, porque es donde mejor se ve, pero en realidad lo tiene en todos lados, ¿no? Fíjense en la G de tengo. Ven que hay como una segunda línea en la L de Lionel. Y está muy sucio, miren cómo está de sucio.
Eso no es problema de la lapicera, es problema de quien escribe. Este guardia quería entrar en la Policía Federal y decía, siempre me rechazan. Y yo vivo rindiendo, vivo yendo y me rechazan. Yo quisiera saber por qué. Entonces yo tenía un alumno, contador, que trabajaba en una empresa de seguros, que era donde trabajaba este hombre. Entonces le dice, ay, ahora que vos estás estudiando grafología, qué sé yo. Bueno, entonces me cuenta que habían robado en la empresa. Le digo, mira, él ha estado involucrado. Seguro que ha estado involucrado. Porque esta letra está hablando de una amoralidad, está hablando de cuestiones que digo yo, decirle a los directivos que lo analicen bien, que le hagan un seguimiento, incluso hasta le podrían poner ¿cómo se dice? Un señuelo, o sea, lo han analizado y lo han descubierto. Él había robado, lo han descubierto. Y le digo yo, por eso lo rechazan, le digo, vos no le digas esto, porque a ver si te va a robar o te hace algo. Vos simplemente decirle, mira, yo la verdad que no sé, recién estoy estudiando y la profesora no ha tenido tiempo de analizarlo porque tiene mucho trabajo. Bueno, acá está todo el escrito. La letra pastosa y blanda, tiene las dos cosas. La pastosa, que es de la parte de anomalías, y la blanda, que es de la parte de presión que habíamos visto de la tensión. Puede representar signos de cansancio físico o mental por excesos de intoxicaciones, alcoholismo, gula, lujuria. Hay grosería. Una persona que habla groseramente, digamos que es torpe. Carácter colérico o de mal genio, falta de concentración y estrés. También se relaciona con dolencias físicas y mentales como cardiopatías, problemas circulatorios, hipertensión e histeria. Así que miren todas las cosas que se pueden ver.